Evangelio verdadero o anatema. Gálatas capítulo 1 del 6 al 9. Esta es la enseñanza número 4, la cuarta enseñanza de esta serie. El Evangelio verdadero o anatema. Bueno, lo que tenemos que tener en cuenta, si usted asiste a una denominación, asiste a una iglesia, o anda buscando algo que le llene más en lo espiritual, primero que nada, tiene que pensar en esto. En el primer siglo quedó establecido el reino de los cielos, y lo que ya había quedado establecido era un pueblo. El Mashiach ascendió al trono a esperar. Entonces, a esperar a que todos se humillen. Y eso lo encontramos ahí en Hebreos, en el capítulo 10, ahí lo encontramos. Dice, pero Mashiach, verso 12, Hebreos 10, dice, pero Mashiach, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados de todo el mundo, se ha sentado a la diestra de Elohim. Bueno, hay que entender que Elohim, pues, es invisible, no es corpóreo. El Abba, lo que es corpóreo es el Mashiach, pero el Abba no es corpóreo. El Abba es omnipresente, es omnipotente, es omnisciente. Tenemos que entender eso, conforme a la Escritura. Ahora, en estas enseñanzas hay que aclarar todo eso, conforme a la Escritura. Entonces se sienta, él es la diestra del Abba, se sienta en el trono. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque en una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados, a los que han recibido la verdad. Bueno, entonces ahí se sienta a esperar. Dice, de ahí en adelante esperando hasta que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Todos los enemigos de este mundo, definitivamente. Bueno, pero lo que hay que tener en cuenta es esto, mire. Son casi 2000 años. En el año 27 de esta era es cuando él muere en el madero. Es sepultado 3 días y 3 noches, 72 horas, literales. Resucita, y luego se mantiene aquí, pues, otros tantos días. Eso lo encontramos en, deje buscárselo aquí, ya que en esto dice, aquí está hablando Rab Shaul del Evangelio verdadero, en la primera carta de Corintios capítulo 15, dice, porque primeramente les he enseñado lo que asimismo recibí, que el Mashiach murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, no conforme a ideas humanas, no conforme a cosas de religiones, denominaciones, ideas, dogmas, tanta cosa, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, y otros ya duermen. Después apareció a Jacob, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, a mí me apareció. Fíjense nomás. Entonces, ahí está lo que está hablando Rab Shaul, de la aparición del Mashiach. Deje buscarle algo más aquí. Dice, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo en muchas pruebas indubitables, apareciéndoles acerca del reino, hablándoles, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de los cielos. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa de Abba. Le estoy leyendo Hechos capítulo 1. ¿Ve? Entonces, ahí estuvo durante 40 días, lo que dice en el verso 3. Durante 40 días.
¿Ve? Es lo que dice ahí. Bueno, entonces, eso quedó establecido en el primer siglo. Él asciende a los cielos, ahora ya es otra vez omnipresente, omnisciente, es el mismo Elohim. Entonces, queda establecido lo que va a ser el reino de los cielos, lo que es el verdadero pueblo, un solo pueblo, de dos pueblos hizo uno, judíos y gentiles. Eso tiene que quedar bien claro, y eso va a venir enseñanzas en esta serie. Hoy estoy con la número 4, pero primeramente hay que entender esto. A través de estos 2000 años han salido al mundo infinidad de cosas que no están de acuerdo con la Escritura. Fíjese bien. Aparece el Islam, primero aparece el catolicismo, que muchos han dicho que en el año 33, bueno, si va usted al año 33 del calendario hebreo, no va a encontrar nada ahí en ese año. No fundó ninguna iglesia porque dejó. Si usted lee el libro de los Hechos, todo el libro de los Hechos lo lee, va a encontrar judíos convertidos, primero son 3000, en el capítulo 2 del libro de los Hechos, dice aquí: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3000 personas, dice aquí. Verso 41 del capítulo 2 del libro de los Hechos, estaba Pedro predicando a Jerusalén. Él es mandado a la circuncisión, ¿ve? Y Pablo fue a la incircuncisión. Eso lo encontramos en Gálatas, en el capítulo 2, en el verso 7. Ahí dice que dice, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión. Pedro va a Jerusalén, pero nunca fue a Roma. Así está. Entonces, capítulo 1, 2, 3, 4, 5 del libro de los Hechos, no hay ningún establecimiento de ninguna nueva iglesia, ni católica, ni de ninguna clase. No existe. Entienda eso. No hay bases y no hay nada. Ahora, el catolicismo ya se establece en el 451. Está en la historia. Lo que pasa es que han falsificado las cosas por las redes sociales y ahorita hay muchas ideas. Y defienden mucho ahorita el catolicismo ya que es la iglesia verdadera, y eso es mentira. Eso es mentira porque no hay nada de catolicismo en la Escritura. No encuentra nada. En el 570 nace el profeta Mahoma, que es el que inicia el Islam. Es el profeta Muhammad, que en árabe es Muhammad y en nuestro español es Mahoma. A él se le revela el Corán, que viene siendo la palabra de Dios revelada al profeta Muhammad. Y luego cualquier persona que hable de él, luego lo dice: la paz sea con él. La paz sea con él. Siempre dicen ese saludo. Ahora, ¿tiene otra autoridad el Islam? Sí. Están las enseñanzas del profeta que se le llama la Sunnah, se escribe con doble N, la Sunnah. O sea, y eso se encuentra en los hadices. Los hadices vienen siendo, o sea, un hadiz es una declaración del profeta Mahoma o Muhammad, o sea, la explicación de cada texto del Corán. Eso es lo que significa. Entonces tenemos estas gentes ya en el 632 por ahí, se inicia el Islam. Ahora, ellos nombran a Jesús como un profeta, nada más. ¿Ve? Ellos leen la Biblia también. Pero ¿para qué agarrar la Biblia si no la vas a seguir? Y tienes el Corán. Ahora, el catolicismo, que tiene el catecismo, que están todos los escritos ahí de ellos, todas las normas. Ahora, tienen infinidad de dogmas, o sea, los dogmas vienen siendo un sistema de las religiones, son pensamientos humanos,
son ideas humanas que se tienen como verdades. Cada religión tiene dogmas, ¿no? El judaísmo pues tiene el Tanaj, pero más que todo eso, la Torah. Pero aparte de la Torah, pues tiene la Halajá, que es la Torah oral, la ley oral, la Halajá, la Halajá, y tienen la Haggadah, tienen el Talmud, la Mishnah, la Gemara, y un montón de Midrash que tienen, o se le llama Midrashim, en plural, son muchos. Cada rabino tiene un Midrash, tiene una idea de las cosas bíblicas. Pero el problema aquí es que no hay revelación para eso, porque quedó establecido todo el Tanaj, que acá le llaman Antiguo Testamento, quedó establecido en el primer siglo con el Nuevo Testamento, el complemento de lo que faltaba ya. En el Tanaj está la sombra de la Torah y el testimonio. Y en el Nuevo Testamento se revela el testimonio verdadero del Abba, el Mashiach. El Abba está dando testimonio de sí mismo, el Mashiach. Que acá le llaman Mesías, le llaman Cristo, le llaman el ungido, le llaman tanta cosa. Pero lo siento que la palabra Mashiach es una palabra hebrea que significa, pues, el que porta la unción. No es el ungido. No es como un Cristo. Cristo es griego. Algo que lo untas con aceite, pues eso es un Cristo. Cualquier cosa que hagas con aceite. Bueno, entonces, en estos 2000 años tenemos toda esta cosa. Aparte están las religiones de los hinduistas, el hinduismo, que tiene muchos miembros, el budismo, y el taoísmo, y muchas cosas de esas. Y luego existe el cristianismo, que se ha llenado de sectas, cada quien con una idea diferente. Y es el mismo sistema, infinidad de libros extrabíblicos, infinidad de dogmas, ideas humanas. Ahora, una de las cosas peores que tiene el cristianismo es que están todos divididos, está lleno de sectarismo, lleno de sectas, con infinidad de doctrinas diferentes, con revelaciones falsas, que si Dios me habló, que yo declaro, yo establezco, yo decreto, yo ordeno, que ya está hecho el milagro y tantas cosas. Son infinidad de cosas. Yo nomás le estoy dando aquí como un aviso de esto, de que todo esto es falsedad. Esto es anatema, porque no es el evangelio verdadero que está en la Escritura. O es el evangelio verdadero, o es anatema. El evangelio verdadero tiene que comprobarse con la Escritura cosa por cosa. Por eso estas enseñanzas ahorita son como leche espiritual. Pero tiene que ser una leche espiritual no adulterada. Cada palabra tiene que ser demostrada con un texto o con dos textos, que son testigos. Ahora, tenemos mucho más sectas por fuera, como los adventistas del séptimo día, con los escritos de Elena G. de White. Ahora mire, cada de estas sectas, cada religión, cada cosa, asegura que es la verdad. Mire el Islam, adoran al profeta Mahoma y lo tienen como el verdadero profeta. Y a Jesús como otro, un rabino que andaba por ahí. Lo tienen así como algo segundo ahí. Pero no entienden. Su entendimiento está entenebrecido. El judaísmo tiene el mismo problema. Montonal de libros. Ahora, hicieron un midrash. Un midrash viene siendo un estudio o investigación, una exégesis de cada texto de la Escritura. Por eso se le llama, es una escuela talmúdica, que se le llama Bet Hamidrash, se le llama. Es para explicar los textos del Tanaj. Existe una escuela. Está el Midrash Rabá, el Midrash de Tanjuma, era de un rabino Tanjuma. Eso está en la historia, lo puede buscar. El Midrash Agadá,
y pues lo principal que es el Talmud, que se compone de la Mishnah y la Gemara, que viene siendo la explicación de cada cosa y viene siendo la exposición de las verdades según de la Escritura. Aparte hay otros libros como el Pirkei Avot. El Pirkei Avot son enseñanzas éticas de los rabinos. Y hay muchos más, como el libro de Zohar, la Kabbalah. Ellos practican muchas cosas. Unos sí y unos no. Y existen los judíos verdaderos, que son las ramas originales, que aman al Mashiach, y que esos son los verdaderos hijos del Altísimo, que nosotros tenemos que ser injertados en esas ramas originales. Pero es un remanente, nada más, no son muchos. Los adventistas del séptimo día pues tienen infinidad de libros de Elena G. de White que son revelación divina, dicen ellos, que a Elena G. de White se le reveló que vino un ángel del cielo. Y leyendo la base de estas enseñanzas, que es Gálatas 1, 6 al 9, Pablo estaba sorprendido de que los judíos que ya se habían convertido a la verdad, pues dice, ¿por qué se alejaron tan rápido del que los llamó? ¿Quién los estaba llamando? El Abba, a través de un verdadero evangelio, por medio del Ruach HaKodesh. Y estaban ya abandonando. Y entonces, ahí mismo les dice, si uno de nosotros, de los predicadores del primer siglo, que estaban ahí con Rab Shaul, que le llaman Pablo, cualquiera de ellos que trajera diferentes cosas, era anatema, se convertía en anatema. Si cualquiera de ellos traía diferentes cosas, algo que cambiara la luz que estaban dando ahí, la verdad absoluta, sería anatema. Y eso está escrito ahí mismo en Gálatas 1, 6 al 9. Lo dice 2 veces. O aunque viniera un ángel del cielo y les hablara diferente evangelio. Dice, no que haya otro. No, nomás hay un solo evangelio verdadero. Todo lo demás es anatema. Todo lo demás es falso. Nada más existe uno solo verdadero. No miles de evangelios, no. Como ahorita. Entonces, con esa base, no podemos hablar diferentes cosas de lo que se habló, de lo que quedó establecido en el primer siglo. Ahora, tomando la Biblia católica, que tiene como 7 libros más que la Biblia protestante, esta tiene nomás 66 libros, bueno, hay que entender que el Tanaj se compone de 24 rollos. 5 rollos son la Torah. Y luego los otros rollos, pues, son los profetas y los escritos sagrados. Todos los profetas están ahí en los rollos. Son 24 rollos. Componen el Tanaj. Pero los judíos lo tienen, pero no quieren el Nuevo Testamento. Que porque eso es romano, que porque eso es del catolicismo. No, el catolicismo no existía. Cuando esto fue escrito, no existía. Cuando esto fue establecido, no existía. Es una mentira. No había tal catolicismo, en los primeros 4 siglos no había. Hasta el 451 por ahí ya se establece. Ya. No había papas en el primer siglo, no había nada. Eso es mentira. No hay sustento, ni hay historia tampoco. Bueno, entonces hay que descartar el Islam, el judaísmo, el catolicismo, el cristianismo lleno de sectas, con un Jesucristo. Todos traen un Jesucristo, los bautistas, los metodistas, los pentecostales, los evangélicos, infinidad de iglesias, infinidad de nombres. Los adventistas con Elena G. de White. Si los escritos de Elena G. de White fueran de inspiración divina, tendríamos un grave problema, porque entonces a la Biblia le faltaría todo eso. Ahora, la Biblia queda en la nada con tanto libro de Elena G. de White. Si la Biblia tiene más o menos unas 1200 páginas, vamos a ponerle, que tuviera unas 1200 páginas, o 1400, o por ahí, póngale.
Vamos a ponerle 2000. Los libros de Elena G. de White tienen más de 100,000 páginas de escritura. ¿Se imagina si fueran de inspiración divina? Ahora sería la profeta más grande, rebasando al mismo Mesías. De lo que está escrito del Mesías nada más. Rebasaría. Sería la profeta más grande y más iluminada de toda la historia de la creación. Sería Elena G. de White. Fíjense dónde nos vamos a meter, en qué problema. Ahora, la mayoría de libros de Elena G. de White tienen demasiados errores doctrinales. Y uno de ellos es la gran ramera de Apocalipsis, los papas, el gran chasco de 1844 y un montonal de cosas que no tienen nada que ver. Eso es anatema. Yo se lo digo con toda seguridad, porque eso ya lo he estudiado totalmente. Así como estudio el cristianismo, el catolicismo, el judaísmo, el islam y todas esas cosas, para poder estar hablando de esto, tiene uno que tener bases, no nomás estar hablando nomás por hablar. Los testigos de Jehová, otra de las sectas peligrosas que acarrean mucha gente, con este señor Charles Taze Russell. Antes eran los estudiantes de la Biblia, antes de que fueran testigos. Eso fue de primero. Búsquenle. Ahí, del 1800 para acá se hicieron muchas sectas. Tal calvinismo también, con Calvino, y tal muchas sectas. Los anglicanos, los presbiterianos, los luteranos, los anabautistas, los bautistas, los olvides. Infinidad. Los mormones, con Joseph Smith, con el ángel Moroni, con el libro del Mormón, aparte de la escritura. Él nomás tiene un libro. Tiene también las perlas de gran precio y otras revelaciones. Tiene más libros. Y las tablas de oro que se les dio. Unas placas de oro. Ahora entra el mesianismo en escena. Con miles de quejilag, de sectas, siguiendo su hebraísmo. Que ya no digas así, que ya no digas acá, y eso es un problema también. Ya se han regado muchas cosas de estas. Y acá está la quejilá de tal parte, con un rabino, con un moré, con un roe, todos esos términos ya se manejan. Raíces hebreas, que vamos a regresarnos a la Torá, que si no hay Torá no hay nada. En la Torá está el verdadero evangelio, eso sí, porque ahí está la Meibra, que muy pocos conocen. Y ahorita vamos a la escritura para que vea todo esto. Yo nomás le estoy haciendo un pequeño recuento del problema que traemos en este mundo, que es grave. No, y luego tenemos aparte raíces hebreas. En México está la luz del mundo, con un montonal de gente engañada, bautizando un montonal de gente para cargarlos a su secta. Es una secta satánica totalmente, con el Nazón Joaquín y los Joaquines. De 1926 se inició eso. Está los Pares de Sufrir, esos son los brasileños, con un montón de templos aquí en Estados Unidos ya, engañando a medio mundo, arreglándole el problema. Pare de sufrir, eso es mentira total, todo eso es mentira. Y están infinidad de sectas, como había una aquí en Estados Unidos que se llamaba el Templo del Pueblo, que eran sectas peligrosas estas sectas. Había una secta por allá, pues con los japoneses por allá, y se llamaba Aum Shinriko, algo así, Aum Shinriko, que quiere decir la verdad suprema. Eran creencias hindúes y budistas, que luego se añadieron profecías cristianas, fíjese nomás. En la actualidad esa secta ahora se llama Aleph, en la actualidad, esa secta. Usted la puede buscar por internet. Se llama algo así como Aum, y luego dice Shinrikyo, algo así, Shinrikyo. Está medio raro el nombre, pero significa la verdad suprema, que nada que ver. Hay una secta que tiene muchos seguidores también, que se llama y esa secta es como una organización criminal, y muchos siguen esas ideas. Se llama la Orden del Templo Solar, porque buscan ideas, y la gente sigue. ¿Ve? Hay un montonal de engaño ahorita,
montón de engaño, ¿ve? Por todos lados. Aquí en Estados Unidos se han hecho muchas sectas como la Iglesia Fundamentalista de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, fíjese, así como los mormones, también es de los Santos de los Últimos Días, Iglesia de Jesucristo también. Utilizan el nombre de Jesucristo y son un montón de sectas y engañan a la gente. Hoy existe también el movimiento raeliano, con el movimiento de los ovnis y tanta cosa, los extraterrestres. Ahora, el problema aquí es que muchos se proclaman profetas o mesías, cristos, se proclaman. Existe una secta peligrosa también allá en Seúl, en Corea, ¿ve? Es una secta cristiana, y existen sectas como en China, en otras partes, con mesías que vinieron ahí en el 1970, 80, y ahorita han crecido demasiado y tienen mucha gente. Entonces existe demasiada cosa. Ahora, si usted va a la Biblia nada más, aunque le agregáramos todos los libros católicos que dicen que esos libros que se los quitaron acá los protestantes, los podemos agregar, pero de todas maneras no afectan a la escritura. Y cosas que no están ahí, que están nomás en esos libros, están los Macabeos 1 y 2, que eso se puede agarrar como una historia para comprobar el libro de Daniel capítulo 8, es muy bueno. Los eventos que pasaron ahí están. El libro de Baruch, el libro de Judith, el libro de Tobías, el libro de Eclesiástico, el libro de Sarícides, el libro de Sabiduría. Todos esos libros, de cierta manera, son buenos, no hay problema. Pero yendo a la pura escritura, a lo que es la escritura, sin salirnos de la escritura, ahí está la verdad suprema, la verdad absoluta. La palabra de verdad es el evangelio de vuestra salvación, dice Efesios 1:13. Ok. Ahí lo dice Efesios 1:13. Bueno, entonces haga apuntes para que usted vaya comprobando con la escritura. Esta enseñanza es totalmente verdad porque está escrita. Y usted tiene que escudriñar y buscar cada contexto. El contexto es histórico. ¿A quién le está hablando a los efesios? Primeramente a los judíos. Dice a nosotros primeramente. Está hablando a los judíos. En el verso 12, Efesios 1:12. Y a ustedes también, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. Entonces, la palabra de verdad es el evangelio de vuestra salvación. Entonces, la palabra de verdad es lo que está escrito. ¿Qué dijo el Mashiach en Juan 17:17? ¿Qué fue lo que dijo? Le voy a sacar todos los textos conforme cómo proviene esa verdad. Juan 17:17. No vamos a tocar ningún libro de ningún lado, de ninguna parte, de ningún nada. Ni del judaísmo, ni del cristianismo, ni de la secta, ni del libro del Mormón, ni los escritos de Elena G. de White, ni de la luz del mundo, ni de nadie. Ni de los mormones, de nada. Testigos de Jehová y tanta secta. Nada, y ningún libro de los judíos. Solamente lo que es el Tanaj, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. La palabra Brit Harashá, que la usan mucho los mesiánicos para llamar al Nuevo Testamento, no. El Nuevo Testamento es correcto llamarlo Nuevo Testamento. Es correcto. Un Nuevo Testamento, un nuevo pacto, un Brit. Se llama Brit, que no significa pacto. La palabra Brit Hadashah. Brit Hadashah se llama el testimonio. O sea, el testamento, el testimonio del Mashiach. Lo nuevo, por eso se llama Hadash. Lo Hadash es lo de arriba, lo eterno. Y a lo de abajo se le llama temporal. Lo Hebel, que viene siendo el nombre de Abel. Hebel. Eso aparece en Eclesiastés, en el libro de que se le llama Eclesiastés, pero no se le llama así, se le llama Kohelet. Kohelet significa un llamado a que seas del verdadero pueblo.
es un llamado. Entonces el verdadero evangelio es un llamado. Te está llamando. ¿Ve? Eso aparece en la segunda carta de Tesalonicenses. Fíjese bien. Segunda carta de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 14. Dice, a lo cual, vamos a leer el 13, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Elohim. Ahora, yo estoy leyendo cualquier Biblia aquí nomás, para que usted tenga un lenguaje que pueda entender, pero luego después se le va a dar exégesis a cada texto de estos, ya en el griego. El Nuevo Testamento está en griego, el Antiguo Testamento está en hebreo y arameo. Ciertos libros están en arameo y hay que ir al arameo. ¿Ve? Entonces, cada cosa en su lugar. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Elohim respecto de ustedes. Eran los judíos que estaban en Tesalónica. Hermanos amados por el Señor, por el Adón. Adón significa Señor. De que Dios, y no es mala la palabra Señor, como dicen los mesiánicos, que eso es Baal y que no sé qué. Hay que tener cuidado con todo esto. Cosas mesiánicas, háganlas a un lado. El lenguaje no es malo, el idioma no es malo. La mente humana es el problema cuando no está convertido. Debemos dar gracias siempre a Elohim respecto de ustedes. De que Elohim los haya escogido desde el principio para salvación. ¿A quién lo escogió primero? A los judíos. Mediante la santificación por el Ruach. No es espíritu, es Ruach. Y la emunaj, aquí le llaman fe, en la verdad. A lo cual los ha llamado mediante nuestro evangelio, que es la palabra de verdad, para alcanzar la gloria de nuestro Adón, Yahushua HaMashiach, que acá le llaman Jesucristo. No significa Jesucristo. Así le dice nada más, pero no significa eso. Yahushua HaMashiach es el nombre de la Shua es para salvación. Bueno. Entonces te está llamando a través de un evangelio. ¿Cómo era predicado el evangelio? ¿Cómo era predicado el evangelio? Primera de Pedro 1:12. A esto se le reveló, está hablando de los profetas del Antiguo Testamento, desde el verso 10. Después voy a venir con eso. Ahorita nomás estoy dando algo así para que vea cómo es el llamado. ¿Cómo nos está llamando? A través de un evangelio verdadero. Sino que a esto se le reveló, a los profetas, que no era para ellos, sino para nosotros. O sea, los judíos del primer siglo. El pueblo de Israel que estaba ahí. Era para las dos casas, no para hacer iglesias. La casa de Judá y la casa de Israel. Las dos casas. Eso aparece en Hebreos 8. Allá está en Jeremías 31. Bueno, esa enseñanza va a venir completa, para que usted la vaya entendiendo, poco a poco. Primero hay que analizar lo que es la leche. Y luego vamos a entrar en cada parte, en cada base. Y todo con la Escritura se tiene que demostrar. Si no se demuestra con la Escritura, no sirve. Es anatema. Un poquito de levadura leuda toda la masa. Lo dice Gálatas capítulo 5, verso 7 en adelante. ¿Quién les estorbó para no seguir a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que los llama, dice Gálatas capítulo 5, del verso 7. Ahí lo dice. ¿Quién les estorbó? El maligno es el que se mete con toda esta basura de tantas religiones, tantas sectas, tanta cosa que existe en el mundo. Mire, el Islam tiene ahorita 1.700 millones. Es una de las religiones más grandes. Le sigue el catolicismo y el cristianismo, con más o menos 1.200 millones. Luego le sigue el hinduismo, el budismo. El hinduismo está siguiendo a Krishna. Los que hacen yoga, que para meditación, están siguiendo a Krishna, están siguiendo al hinduismo. Se están contaminando. Hacen muchas cosas que parecen espirituales y por las redes sociales se riegan. Miren los horóscopos. Los que practican Kabbalah, que estamos en la era de Acuario ahorita, en la era mesiánica, no sé qué. Los que practican Kabbalah son los judíos y mucha gente. ¿Dónde aparecieron los horóscopos? ¿De dónde aparecieron? De allá vienen de la raíz de Egipto. Todo esto va a venir, bien explicado todo esto.
cómo se contaminó la Jerusalén antigua, que viene siendo la gran ramera de Apocalipsis. Todo tiene que comprobarse con la Escritura. Por eso la revelación máxima venía a través de los profetas. ¿Quién hablaba? Hablaba el Abba, que le llaman Padre, que no significa Padre, pero así le llaman, que es el Padre y que es el Hijo, que son dos personas diferentes. Ese es el problema, no hay tal cosa. Pero es que cómo se oraba a sí mismo, si era el mismo. Eso hay que entenderlo con la Escritura. En estas enseñanzas se va a aclarar todo. Ahorita le estoy dando nomás un recuento. Estas 4 enseñanzas primeras son como una introducción. Pero esta introducción lleva Escritura. ¿A quién se le reveló? A aquellos. A los profetas antes del Mashiach, antes del primer siglo. Y que no era para ellos. Pero ellos administraban las cosas que ahora les son anunciadas por los que les han predicado el Evangelio por el Ruach HaKodesh. Tiene que ser predicado por el Ruach HaKodesh. Tiene que ser predicado. El Mashiach, que es el Ruach HaKodesh mismo, que habita en él, la plenitud de la deidad, como dice Colosenses 2:9, todo eso se va a explicar, por eso lo estoy repitiendo. Estoy repitiendo cada cosa que se va a explicar. Todo va a venir explicado, todas esas cosas son bases. Todas esas cosas. Se predicaba el Ruach, se predicaba la verdad. Por eso el Mashiach, en Juan 17, el Mashiach en el Ruach, hablaba en el Ruach. El Ruach hablaba en él. Era el Abba hablando en él, lo dice Hebreos 1:2. El Abba estaba hablando en él. Dice, fíjese lo que dice. Porque las palabras que me diste les he dado. El Abba le dio las palabras que tenía que hablar el Mashiach en el primer siglo. El Abba. El Mashiach desciende del Abba. Procede del Abba. Salió del Abba. El Abba lo envió. El Abba lo dio. El Abba lo prometió. Es de la misma sustancia del Abba. Es la imagen del Abba. ¿Será otro? No, claro que no. Todo eso va a venir con escritura, lo que le estoy hablando. Cada palabra tiene que llevar escritura. Por eso le digo que apunte. Haga apuntes. Porque todo va a venir con escritura. Todo, desde el Bereshit hasta Apocalipsis. Todo tiene que venir con escritura y bien claro. Aquí está hablando de las palabras que le dio el Abba. Está orando el Mashiach en Yohanan 17, que le llaman Juan. Es Yohanan. Después va a venir los nombres. Va a venir una sola predicación con todos los nombres. Con la explicación de cada nombre, porque llevan un propósito. Cada nombre lleva un propósito. El Mashiach no se puede llamar Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús no existía en el primer siglo. Vino a existir acá por 1800 por acá. En las Biblias en español. No, y vaya allá a los 1500 por allá. Le habían puesto en una de las Biblias, le habían puesto Ifú. Así, Ifú. Yo tengo por ahí alguna foto de esas Biblias donde dice Ifú. En el Evangelio de Mateo, algo así. Le pusieron Ifú. Y viene de Yeshú. Eso está en el Talmud. La palabra Yeshú es una aberración para el nombre del Mashiach. Así le pusieron al Mashiach Yeshú. ¿Qué significa Yeshú? Es un acrónimo. Significa que el nombre del Mashiach debe de ser borrado y aborrecido. Todo eso yo le voy a dar explicación después. ¿Ve? Todo eso. ¿Se imagina? Tenemos un grave problema. Por eso hay que ir a la Escritura, que con la pura Biblia se compruebe todo. Entonces el Mashiach aquí les está dando las palabras que le dio el Abba en Juan 17. Las palabras que me diste. Y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti. ¿De dónde salió? Del Abba. No venía de ahí de junto, porque en el verso 5 está mal escrito aquí en español. Al lado tuyo. ¿Y por qué dice que salió de él? Entonces, ¿dónde estaba? Si es de la misma sustancia.
Y Él no es de este mundo, Él no es terrenal. Por eso no es hijo del hombre. Donde dice hijo del hombre no dice así, dice Ben Haadam. Todo eso va a venir explicado, acuérdese. Cada cosa, yo estoy dando una explicación pequeña, una palabra, pero tiene que venir escrito todo eso. Entonces, no son de este mundo como tampoco yo soy de este mundo, los que ya estaban convertidos. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Entonces, las palabras que le dio Labán son la verdad. Eso está bien claro ahí. Las palabras que le dio Labán son la verdad. Por eso él dijo, yo soy la verdad. ¿Quién hablaba en ese momento? Juan 14:6. Es un texto clave. Si él hablaba, en Juan 14:10 dice que las palabras que yo les hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino el Padre que mora en mí. Él es el que habla. Él es el que hace las obras. ¿Ve? En Hebreos 1:1 dice, habló muchas veces y de muchas maneras, de muchas formas, a los padres por los profetas. Allá el pueblo de Israel les habló, por medio de los profetas. ¿Quién habló? El Abba, por medio de su Ruach HaKodesh. El Ruach HaKodesh viene siendo su omnipresencia. Lo dice el Salmo 139, verso 7, en adelante. ¿A dónde huiré de tu Ruach? ¿A dónde huiré de tu presencia? Está hablando de la omnipresencia. Es el poder máximo de revelación. Es el poder de la santidad. El Ruach HaKodesh no es un Espíritu Santo. No significa Espíritu Santo, jamás. Es un invento. No hay tal cosa de Espíritu Santo. Es Ruach HaKodesh. Eso sí se tiene que aprender de esa forma. O decirle el Espíritu de la santidad, el Espíritu de revelación, el Espíritu de sabiduría, el Espíritu de poder, el Espíritu de entendimiento, el Espíritu de inteligencia, el Espíritu de temor reverente. Todo es el Ruach HaKodesh, es la plenitud de la deidad. Esa plenitud aparece allá en Isaías capítulo 11. Pero luego vamos a llegar allá, todo eso. Así es. Entonces, el Abba está hablando en Mashiach y está diciendo, yo soy el camino. Está dentro de su corporidad. Va a venir un estudio completo de su corporidad. ¿Cómo es que se encarna? ¿Qué se encarna? ¿Cómo se encarna? ¿Para qué se encarna? ¿Qué es la carne de él? Todo eso va a venir explicado totalmente. Así que póngale atención. Yo soy el camino. ¿Quién está hablando? El Abba. Porque el Ben no habla por su propia cuenta. Lo dice Juan 12:49. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. Juan 7:18 dice que el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Dice nomás. Entonces, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. ¿Quién está hablando? El Abba que está en él. Nadie viene al Abba sino por mí. Nadie viene a mí, al Abba que está en él, si no es por mí. Dentro de su corporidad, caminando en este mundo, Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. La vida eterna que estaba con el Padre se nos manifestó, la vimos, la tocamos, la contemplamos. Ellos tuvieron el privilegio de tenerlo enfrente de ellos ahí. Y hasta lo rechazaron muchos. Era la corporidad. Maimónides, en 1200, vino con el judaísmo. Era un judío que lo corrieron de ahí de España. Y hay muchas cosas de él en la historia. Maimónides, se le llama Rambam. Lo puede buscar como Rambam o como Maimónides. Un falso judío, un falso rabino. Trajo los 13 principios de la Torá. Que el Padre no tiene corporidad. Entonces, ¿para qué hizo el universo y para qué hizo el mundo y para qué hizo tanta cosa? Entonces no entendió el primer texto de la Escritura. En el principio crió Dios los cielos y la tierra. Así dice el verso 1 de Bereshit, Génesis. Ahí está el Evangelio completo totalmente. Ahí está todo. Pero hay que entenderlo a la luz del hebreo. Bereshit bara Elohim et hashamayim bet haaretz. Dice así en hebreo. No es aprender hebreo, es entender, acuérdense. Yo no estudio idiomas ni doy estudios de idiomas. Yo le estoy dando cada texto en su contexto. Hay que leerlo en hebreo, hay que aprenderlo en hebreo y hay que escudriñarlo en el hebreo. Hay que hacer una
una exégesis en los niveles de interpretación. Literal, que es la palabra peshat. Remes es el estado simbólico de los textos, lo que tiene, lo simbólico. La simbología, lo alegórico del texto. ¿Ve? La alegoría que tiene el texto. Y luego es peshat, es remes, es drash, que ahí viene la palabra darash, escudriñar las escrituras, porque a ustedes les parece. Ustedes escudriñan, le dijo a los judíos, Juan 5:39. Bueno, pero todo eso va a venir explicado, todo eso. Cada cosa hay que explicarla completamente, para que sea evangelio verdadero, no anatema. ¿Ve? Entonces, el problema aquí es que cuando no entendemos la base del evangelio verdadero, en el primer siglo, está hablando el Abba a un pueblo, a su pueblo. Vino a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel. No vino a hacer nuevas iglesias, ni católicas, ni cristianas, ni nada, de ninguna clase, ninguna religión. La palabra religión, mira, la palabra re es como, viene algo que te ata, algo que te esclaviza, religare, es lo que significa religión. Ahí está la etimología, la puede buscar. ¿Ve? Entonces, ahí busca la etimología, yo no voy a meter eso ahorita porque son palabras del mundo. Entonces imagina, Alemania entró como por ahí en el 1600 esa palabra. No existía y se metió las religiones por todos lados. Porque estaba leyendo hace unos días eso, por eso me acordé ahorita de eso. Pero en todas partes entró la palabra religión y entraron muchas cosas. Bueno, entonces, la palabra de verdad es el Evangelio. La palabra de verdad es la palabra que se le dio al Mashiach. Las palabras que él hablaba era la verdad, porque él es la verdad. Habló a través de él. Dice, porque él me dio mandamientos de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Lo dice Juan 12:49. Él no habló por su propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Juan 7:18. En el verso 16, ahí en Juan 7, dice que su doctrina no es mía, sino del que me envió. Entonces, el Abba envió su palabra, sus mandamientos a través del Mashiach. Los mandamientos del verdadero evangelio. No está hablando de mandamientos que estaban escritos del Tanaj, no está hablando de mandamientos de la plenitud de cada cosa que estaba allá. Le está dando plenitud, no vino a abrogar la Torah ni los profetas, lo dice Juan, lo dice Mateo 5:17. Es un texto muy mal usado por los mesiánicos o por los falsos judíos latinos o judíos, religiones más del montón. Entonces, el Mashiach es la verdad. No hay más verdades que el Mashiach. No hay más profeta porque él es el profeta verdadero. Vino a traernos la verdad. Él es la verdad del Abba. Salió del Abba. Vino al mundo para dar testimonio de la verdad, dice Juan 18:37. El que es de la verdad oye su voz. El que no es de la verdad no oye la voz esa. Escucha las sectas, escucha falsas revelaciones de otras cosas, nada que ver. Aquí no hay más revelaciones que lo que está escrito. Nada más. Fue enviado por el Abba, no vino del mismo. El mismo no hace nada por su propia cuenta. Él no hace su voluntad. Hace la voluntad del Abba. Entonces el Abba está haciendo la voluntad en él totalmente. En su Memra, que acá le llaman logos, palabra, dabar, verbo, no sé qué tanta cosa. No, es la Memra, es una palabra aramea que significa la expresión máxima del poder y de su sabiduría, del verdadero Elohim. Es la expresión máxima. Es la Memra. ¿Con qué crió las cosas? Con su Memra, con su palabra. Bueno, le llaman palabra. La palabra no existía, la inventaron allá por hace 1200 años. Bueno, vino a darle testimonio de la verdad, lo dice Juan 18:37. Fue enviado por el Abba, no vino del mismo. Juan 8:42. Salió del Abba, lo dice Juan 16:28. Salió del Abba. No dice Juan 17:8 también.
Bueno, es el Ben Hadam que habló la verdad de Elohim. Vamos a Juan 8:40, miren lo que dice. Pero ahora, procuran matarme, a mí, Adam, ahí dice Adam, el Adam celestial, no es el Adam terrenal. Adam, que os he hablado la verdad, la cual he oído del Abba. El Abba le dio mandamiento. ¿No hizo esto Abraham? Está hablando ahí de lo que pasaba con los judíos. Bueno, hombre que les he hablado la verdad. Estaba en la figura de un ser humano, semejante al ser humano. Todo eso va a venir en un estudio completo. Semejante al ser humano. Bueno, entonces, él les había hablado la verdad que oyó, lo que oyó y lo que vio del Abba. Nadie ha visto al Abba, sino el Ben que salió de él. Es el único que nos trae, porque él trae la imagen exacta de su sustancia. Por eso dice, hipóstasis haráctir. O sea, es la expresión exacta de su sustancia, de su esencia divina. Es el resplandor de la gloria. Lo dice Hebreos 1:3. Ahí dice, si lo leemos en griego, dice hipóstasis haráctir. Y después vamos a ir texto por texto desglosando todo. Esto es nada más para que vea cómo es la verdad. ¿De dónde sale la verdad? Del Abba. A través del Mashiach. Descendió del cielo para hacer la voluntad del Abba. Juan 6:38. Vino del cielo, dice Juan 6:31. Juan 3:31. No es terrenal, porque el terrenal habla cosas terrenales. El celestial habla cosas de arriba. Lo celestial es lo eterno. Lo terrenal es lo temporal. Lo Hebel. Está lo Hadash. Lo Hadash es lo eterno. Lo Hebel es lo temporal. Eso lo encontramos en el libro de Eclesiastés, que se le llama Kohelet. Eso está ya después de Proverbios, por allá. Capítulo 1. Dice aquí. Mira lo que dice, mire. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. En este mundo pasa lo mismo. Lo que fue es lo mismo que va a pasar al final. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. Nada hay hadash. ¿Hay algo de que se puede decir, he aquí esto es nuevo? Ya fue en los siglos que nos han precedido. No hay memoria de lo que precedió, ni tampoco de lo que sucederá. ¿Habrá memoria en los que serán después? No hay nada nuevo aquí. No hay nada eterno. En este mundo se le llama Olam Hasé. No hay nada nuevo. El Olam Haba es el mundo venidero. Es el mundo que viene. Entonces, eso lo leí en Kohelet, capítulo 1, verso 9 al 11. Dice, vanidad de vanidades, Hebel de Hebel, dijo el Kohelet, ahí le pusieron predicador, Eclesiastés, o el predicador, no, eso es falso, eso no, se llama Kohelet, es un llamado a que seas parte del verdadero pueblo. ¿Se da cuenta? Vanidad de vanidades, todo es Hebel, todo es vanidad en este mundo, todo es temporal. Por eso dice ahí mire, acá está en Corintios, la segunda carta de Corintios, 4:18. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son Hebel, son temporales, pero las que no se ven son Hadash, son eternas. Por eso se le llama Brit Harashá. Es el testamento de la eternidad. Acá le pusieron Nuevo Testamento. No tiene nada que ver con nuevo. Lo Hadash es lo eterno. Entonces el Mashiach es lo Hadash. Es la eternidad misma. No más que se cubrió como si fuera de carne.
se cubrió. Él es el testigo fiel y verdadero. El único testigo que trae el testimonio vivo y verdadero, que salió de Labá y nos da a conocer al verdadero. Por eso Él es el verdadero. Él es el testigo fiel y verdadero. Lo dice Apocalipsis 1:5. Y en el 3:14 dice que Él es el testigo. Él es el amén. Fíjense nomás cómo está la cosa. El amén viene siendo que la única expresión verdadera es la que sale de Labá y lo que tenemos escrito, que nos dejó por revelación divina. No hay más. No le agregue, no le quite. Tiene que revelarse. No podemos leer la Biblia. La gente lee la Biblia y no la entiende, porque no se revela. Por eso dice Apocalipsis, miren, capítulo 3, la gente le dice amén a todo, pues entonces está diciendo que eso es verdad de Labá. Cuando el Mashiach decía, de cierto os digo, no, dice amén, amén. En el original dice amén, amén. Fíjense nomás. Apocalipsis 3:14. Revelaciones. Apocaliptus quiere decir que es quitada la cubierta, el velo, se te quita el velo y entiendes el Brit Harashá. Brit Harashá es él. Es el Mashiach, es el Abba. ¿Ve? Escribe al ángel, al mensajero de la iglesia en la Odisea. El mensajero, el que lleva el mensaje. He aquí el amén. Acuérdense que en la mayoría de partes donde dice mensajero, dice como ángel. Ángelos, en griego. Pero la mayor parte de veces no es ningún ser. Es un mensaje vivo y verdadero. Es el poder del Abba que se mueve como si fuera un ángel. Por eso le llama el ángel. Como el ángel de Jehová que le llaman ahí. No era un ser. Era el poder del Abba en su Membra que se manifestaba. Pero no estaba viendo al Abba, no lo puede ver. Nadie lo vio al Abba. Pero es que lo vimos, es que allá estaba que lo vio alguien. No. Vieron a la Membra, que es su corporidad. Todo eso se va a explicar. He aquí el amén. O sea, Él es el que mire, fíjese. Porque por eso dice el amén. Mire, eso lo podemos entender en Juan capítulo 3. Cada cosa hay que explicarla bien. Miren lo que dice Juan. Capítulo 3, verso 31 en adelante. Yohanan. El que de arriba viene es sobre todos. Bueno, porque cuando dice de arriba, del cielo es de abajo. No que estaba en un lado, no que era otro Dios, no sé qué, no. Si viene de arriba, es de abajo. Al venir del cielo, es de abajo. Salió del cielo, salió de abajo. No es que estaba ahí en el cielo, no. El mismo cielo es el abajo. Hay que entender eso. Es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal. Y cosas terrenales hablan. El que viene del cielo es sobre todos. Es el mismo Abba, el Mashiach. Y lo que vio y oyó, esto testifica, porque es él el testigo fiel y verdadero, lo que está diciendo Apocalipsis 3:14. Y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, atestigua que el Elohim es veraz. Es el amén. El Elohim verdadero es el amén, es la emet, que es la verdad, y es la emunaj. Él es la emunaj, no es creer en Dios, no, es exhibir a Dios. Vamos a ponerle así para que me entiendan. La palabra Dios, desafortunadamente, es una palabra del mundo. No tiene nada que ver con Elohim, ni significa Elohim. La palabra Dios viene de una etimología, de una raíz indoeuropea, de las lenguas romances hay antiguas, como el griego, como el latín, lenguas antiguas de los europeos allá, del antiguo, del indio europeo, viene de la palabra diu o dieu, que significa luz de día. Cuando usted le llama a Dios, ay mi Dios, ay mi luz de día. Ahora, si usted le llama God, como aquí en inglés, oh my God, oh mi fortuna. ¿Se da cuenta? Ese es el problema de las palabras.
¿Ve? Entonces, le llamamos Elohim, le llamamos Eloah o le llamamos Él. 3 palabras muy importantes. Él, Eloah, Elohim. Le voy a dar algo así rápido. Él vienen los nombres. Significa que Él es el único altísimo, el único santo verdadero, fiel, justo, bueno. Él. Elohim son todos sus atributos. Él es amor, Él es justicia, Él es misericordia, Él es la gracia, Él es el todo. Esos son sus atributos, sus funciones, sus cualidades, sus virtudes. Eso es Elohim. Por eso se le llama Elohim, es plural. Cuando lleva im, al final, como Shamaim, es plural, los cielos. Y Eloah se refiere solamente al ser. Él es el ser supremo, no hay más. Es uno y es único, no hay más. ¿Ve? Entonces, el que recibe su testimonio, el testimonio que traía el Mashiach, vino a dar testimonio de la verdad. ¿Quién es la verdad? Elohim. ¿Qué vino a dar? A darnos a conocer a Elohim. Nadie conoce al Abba, sino el Ben. Y nadie conoce al Ben, sino el Abba. Por eso dice Apocalipsis 1:5, y de Yahushua, el testigo fiel, el primogénito de los muertos. La palabra primogénito no se refiere al primer ser criado, como lo han mal traducido los testigos de Jehová, o como dice en Apocalipsis 3:14, que dice aquí, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto. Entonces dijeron los testigos, ¿ves? El primer ser criado. No, ahí no dice principio de la creación. Dice el Bereshit de la creación. Y en griego la palabra Bereshit se traduce como arjé. Y la palabra arjé es el que gobierna sobre todos. Es la máxima autoridad, es la cabeza. No está hablando de primer ser criado. No es primer, ahí no dice primer, dice arjé. Vaya al griego para que vea lo que dice. Arjé. Por eso en Hebreos 12:2 dice Arjegón. Él es el autor y el consumador de la emuná. Todo eso va a venir explicado, mis amados. Todo eso. Las palabras del Mashiach son de Abba. El que me ama, mi palabra guardará. Mis mandamientos guardará. Si me aman, guarde mis mandamientos. Todo eso va a venir. No está hablando de los mandamientos de la Torá ni de lo que estaba escrito. Está hablando de los mandamientos de Abba, que le dio para vida eterna. De eso está hablando. Todos sabían la Torá y los mandamientos y las cosas de ahí. Todos sabían. Como el joven rico que le dice, guarda los mandamientos. ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna? Dice, pues guarda los mandamientos. O sea, que seas parte del pueblo, de lo que hace el pueblo verdadero. Es lo que está hablando. No está hablando de otra cosa. Y entonces ahí lo prueba a ver si amaba al prójimo. ¿Cómo se enriqueció? No guardando los 6 mandamientos restantes de los 10. Porque está nombrando nomás los mandamientos para el ser humano, no para él. Porque ahí le nombra, eso va a venir explicado después, todo eso. Todo hay que explicarlo a la luz de la Escritura. No nomás estar hablando por hablar. A mí no me gusta hablar por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Acuérdese. Entonces, aquí el problema es que las palabras que él hablaba, dice, el que me ama, mi palabra guardará, mi Padre le amará y vendremos y haremos morada en él. Viene a habitar en nosotros. ¿Cómo? Recibimos al Mashiach por medio del Ruach, que es el Abba. Es uno. Nomás que está hablando como si fuera plural. Dice, vendremos y haremos, como si fuera una multitud o varios. No. No, caemos en el error. Cuidado. Porque Él es uno y es único. Y hay demasiados textos. Todo eso va a venir. Cuando es uno, es uno. Todo va a venir explicado. Todas las cosas. ¿Ve? Y entonces,
Dice, y las palabras que yo les he hablado no son mías, sino del que me envió. ¿Ve? Ahí lo dice Juan 14, 23 y 24. En el verso 21 de Juan 14 está hablando de los mandamientos de la Abba. Son los mandamientos de la Abba que le dio. Por eso dice ahí, mire, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. ¿Por qué los otros guardaban mandamientos de la Torah y de todo demás y no lo amaban? ¿Se da cuenta? La mayoría guardaban todos y no lo amaban ni lo conocían. Perdón. Entonces, dice el verso 21, Juan 14, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Por fin, ¿va a venir el Padre o va a venir él? Es que son un juego de palabras. ¿Ve? Pero nada más es uno. Miren lo que dice Juan 8, 28. Todo está en la Escritura. Les dijo pues Yahushua, cuando hayan levantado al hijo, al Ben Hadam, ahí dice hijo del hombre. El Ben Hadam es el que porta al Adam celestial. Es lo que significa Ben Hadam. No significa como un hijo, el hijo del Adam celestial. Dice, cuando hayan levantado al hijo del hombre, entonces conocerán que yo soy. Está hablando de la Abba. Y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Abba, así hablo. El problema ahí es que según me enseñó, así hablo. Ahí dice, Jo ben poyeo homoyos. O sea, lo que hace el Abba lo hace el hijo igualmente. O sea, similarmente dice homoyos. Juyos, hijo. O sea, lo que hace el hijo, lo hace el Abba. Es lo que dice en Juan 5:19, dice, Jo ben poyeo homoyos. O sea, lo que hace el Ben, lo hace el que porta el Ben. Lo hace igualmente. O sea, así exactamente. ¿Ve? Entonces lo que dice Juan 8:28, dice, Cayapo emautou poyeo oudeis, y que por mi propia cuenta nada hago. O sea, él no hacía nada por su, él nomás era la corporidad, pero él no hacía nada. Y lo dice, Alaka Gadsos didasco egojo pater joutos la leo. Así como el Abba enseña, eso es lo que yo les hablo. Así como el Padre enseña, a través de él estaba enseñando. Por eso, mire, con esto voy a terminar por el día de hoy, para que examine bien todos estos textos. Mire, no quiere decir que lo enseñó aparte ni nada, no. Su corporidad él la engendró. Y Deuteronomio 18, mire lo que dice. Dice, profeta les levantaré, que eso es lo que va a venir en la quinta enseñanza. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú. O sea, así como de tu apariencia, lo que está hablando, en el hebreo está hablando de su apariencia, de Moisés, así como Moisés, así como los demás. Y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandaré. O sea, hablaba a través del Ben, del que portaba la Adam celestial. Por eso decía así, y que por mi propia cuenta nada hago, porque él no hablaba por su propia cuenta. Nunca habló por su propia cuenta, porque el que hablaba era el Abba. El Abba siempre estaba en él hablando y haciendo todos los milagros y cosas, todo el poder, todos los prodigios, todas las cosas, todas las maravillas que estaba haciendo. Era el Ben Hadam el que portaba la Adam celestial, la imagen misma del Abba celestial. El Abba habló a través de su membra, lo que dice Hebreos 1:2. Ahora nos ha hablado por el Ben, por su membra. Habló por los profetas en la antigüedad, y en el primer siglo habló a través del Mashiach. Por eso el Mashiach dejó establecido lo que habíamos que hablar, y nada más. Y eso está en Mateo. Miren lo que dice Mateo 28. Ahí está el final. Dice, por tanto, ir a ser discípulos a todas las naciones. Pero no se les olvide que les va a faltar los libros del linaje de White, los libros del profeta de no sé qué, Mahoma,
los libros de José Smith, y los libros de Charles Russell, y los libros de La Luz del Mundo, y los libros de no sé qué tanta payasada satánica. Cuidado con todo eso. Yo le digo así payasada, porque es puro show. Pura payasada. Nomás van a gritar y hacer tanta gritadera y tanta cosa ahí en el púlpito. Y es puro show. Puro entretenimiento, puro pasatiempo. Puro engañar a la pobre gente. A los que no escudriñan, a los que no buscan. Por eso el propósito de estas enseñanzas es que usted abra los ojos. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Como no hay tres personas y no hay ningún texto que lo sostenga, no hay ninguna Trinidad, ni ningún dos dioses, ni ningún no sé qué, ni unitario, ni binitario, ni trinitario, ni nada. No existe. El Abba y el Ruach HaKodesh es el mismo. El Ben es su corporidad donde él habita. Entonces uno, bautizándolos en el nombre que es por sobre todo nombre. Todo eso va a venir en las siguientes enseñanzas. ¿Cuál es el nombre que es por sobre todo nombre? Yahushua HaMashiach. En el nombre de Yahushua HaMashiach tienes que ser bautizado. Mucha gente ya falleció y murió en el nombre de Jesucristo. Bueno, pero si hicieron una cosa que no fue con engaño y lo hicieron de una forma pues seria, ingenua en las personas, Elohim es justo. Y eso ya está en él. Eso se lo dejamos a él. Pero dijo aquí, verso 20, Mateo 28, 19 y 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. ¿Ven? Los mandamientos de él, hay más de 1000 mandamientos y todos se los voy a dar por aquí, por estas enseñanzas. Esta es la número 4. Mi nombre, y él dice, y aquí yo estoy con ustedes todos los días, no que se fue. Pues es lo mismo porque está en el Ruach. Hasta el fin del mundo. Hasta el final. Así que está esperando allá que todos se humillen, con lo que empecé en esta enseñanza. Así es, mis amados, mi nombre es Benjamín Muñoz, yo soy predicador de la Escritura de la Santidad, estoy aquí transmitiendo desde el sur de Texas, estoy para servirles, se puede comunicar conmigo, puede hacer todas las preguntas que necesite, yo no soy el sábelo todo, pero el Ruach es el que nos da la verdad, y así que clamamos al Ruach que nos dé toda esa verdad. Cualquier duda, cualquier cosa que no le gusta, con toda confianza. Yo no estoy para contender, yo estoy para servir. Así que yo soy un simple, como dice ahí Lucas 17:10, un doulos agreios. Un esclavo que no merece nada, es lo que quiere decir. No dice ahí le pusieron siervo inútil, no. Doulos agreios significa un esclavo que no merece nada. Así soy, por la gracia de él. Mi número de teléfono es el 956-789-6895. Que el Padre Celestial nos abra el entendimiento y nos dé de su sabiduría, de su conocimiento, de su verdad absoluta, para que usted se convierta de las tinieblas a su luz admirable y pueda exhibir esa luz a los demás, abrir los ojos a los demás, reconciliar a todos con el Abba. Ese es el propósito eterno. Que el Padre Celestial les bendiga con toda bendición. Shalom.